Hola mis estimados de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyoji. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 2, el rey de los monstruos entre humanos. Mientras tanto con Eren y Mikasa, transcurriría como la historia original, donde ellos estarían regresando a su casa, a lo que Eren le diría a Mikasa, oye no le comentes nada de esto a nadie, a lo que Mikasa le diría, no te preocupes no le diré a nadie de que estabas llorando, luego llegarían con los de la guarnición, que estarían tomando donde Eren le diría que acaso no deberían estar patrullando los muros, a lo que el soldado le diría, si hacemos eso la gente no podría vivir en paz. Es mejor que nos vean como unos gusanos flojos a estar preocupándose por estarnos moviendo, luego seguirían su camino, donde Eren le diría a Mikasa que quería ver a los del cuerpo de exploración, luego llegarían a la casa de Eren donde este le diría a sus padres que se uniría al cuerpo de exploración a lo que su madre se opondría, pero el Dr. Jeager aceptaría y le diría a Eren que cuando regrese le mostrará lo que tiene en el sótano, luego de haber ayudado a Armin. Los tres amigos estarían en un río hablando, donde Eren diría que se uniría al cuerpo de exploración, y en ese momento, un rayo caería del cielo a lo que todos impactados verían como unas manos estarían fuera del muro, a lo que Eren diría, es uno de ellos. Después, el titán colosal destruiría la puerta, abriendo paso a los titanes para que entraran, luego Eren y Mikasa irían a la casa de Eren, en busca de su mamá que para mala suerte de ellos, la madre Eren había quedado debajo de unos escombros, impidiendo que ella se pudiera mover, diciéndole a Eren que tomara Mikasa y se fueran de ahí, y en ese momento llegaría un titán el cual estaba a nada de acercarse a donde estaban ellos, pero también en ese momento llegaría Anes, y trataría de luchar en contra del titán pero por el miedo, lo único que pudo hacer fue llevarse a los niños, luego los soldados de la guarnición, seguirían luchando con los titanes pero en ese momento, el titán acorazado comenzaría a correr, derribando el muro, y dejando otro paso a los titanes, luego Eren junto con Mikasa y Armin estarían yendo al siguiente muro, que si la memoria no me falla, es el muro Ross, donde Eren y Mikasa estarían hablando acerca del sueño que tuvo Eren donde su padre le inyectaba algo, después Armin les llevaría unas piezas de pan, donde un soldado diría, porque deberíamos compartir nuestras raciones con esta gente, hubiera sido mejor que los titanes se comieran a unos cuantos, a lo que Eren muy enojado, se acercaría y le daría una patada, a lo que el soldado comenzaría a golpearlo, y justo cuando Armin estaba a punto de intervenir, alguien detendría al soldado. Godzilla detendría al soldado y este le diría, ¿tú también quieres que te dé una golpiza? A lo que Godzilla lo golpearía en sus piernas y lo tumbaría en el suelo, y le daría un puñetazo, a lo que después Godzilla iría a ayudar a Eren, y en eso el soldado se levantaría, y le diría todavía no acabo contigo, pero alguien más le diría detente ya, estamos en una situación difícil y tú estás golpeando niños, a lo que el soldado se iría frustrado, Godzilla miraría a Eren y le diría, ¿estás bien? A lo que Eren le diría jódete, no necesitaba tu ayuda, a lo que Godzilla le diría si lo hubiera pensado mejor, hubiera dejado que ese sujeto te diera una buena golpiza, pero al ver a insectos como tú siendo abusados por alguien más fuerte, no me parece justo, así que solo deberías decir, gracias, mocoso estúpido, a lo que Godzilla se levantaría y estaría a punto de irse, pero Armin le diría, lo siento mucho, mi amigo tiene hambre y por eso suele comportarse como un idiota a veces. Aló. Que Godzilla, diría entiendo, pero me da igual, a lo que Armin le diría, ¿cómo es que te llamas? A lo que Godzilla miraría a Armin y se quedaría pensativo, para después alejarse y decir mi nombre es Raleigh, a lo que Eren le diría a Armin, no necesitaba tu ayuda, después Eren, Mikasa y Armin se irían a lo que al igual que la historia original, Eren le diría a Armin que es débil y que no conseguirá nada dependiendo de las caridades de los demás, a lo que Mikasa, le daría un puñetazo, y le diría que lo que importa es la supervivencia, a lo que Eren diría, Mikasa, entonces en eso Mikasa tomaría un pan y le diría, come, sobrevive, mientras tanto con Godzilla, nota del autor, a Godzilla le diré Raleigh para que tenga un poco más de interacción con los demás personajes, seguimos, Raleigh después de haberse encontrado con los tres amigos, este se habría dirigido hacia donde estaban llegando más civiles, a lo que miraría el río y diría, este río ¿acaso será el
mismo por donde llegue, si es así tal vez puede que también me lleve afuera de las murallas, pero para eso debo de comprobarlo, a lo que Raleigh vería a una niña a lo lejos de cabello rubio, y pensaría, esa niña, siento que ya la había visto, pero también vería a otros dos chicos con ella y en eso la niña sentiría que alguien la estaría observando, a lo que voltearía y en eso Raleigh desviaría su mirada rápido y comenzaría a caminar entre la gente para perderse, pero la niña aún poco intrigada lo seguiría, hasta que vería cómo ese niño daría vuelta en un callejón, pero al entrar ella no habría nadie, entonces diría que extraño, juré que vi a un niño, en eso los otros dos chicos le dirían oye, Annie ¿estás bien? A lo que ella diría sí estoy bien, entonces se irían, no sin antes ella mirar hacia atrás y desde arriba de una casa al lado del callejón, Raleigh diría, esos tres tienen una energía bastante curiosa como la de los titanes, así como también ese chico. Supongo que todas las respuestas saldrán a la luz, bien de todas maneras me da igual, mientras no generen algún problema, no me veré en la necesidad de exterminarlos. De momento tengo asuntos más importantes que atender, que cuidar mocosos, a lo que Raleigh se iría a un bosque para tratar de averiguar más del paradero de los mutos, así seguiría por un tiempo donde también transcurriría como la historia original, donde los supervivientes serían enviados al Muro María para tratar de recuperarlo. En ese tiempo también habrían ocurrido algunos temblores, en donde Raleigh no habría encontrado nada de los mutos, pero sí habría visto algunas grietas en la tierra, así como algunos agujeros extraños, como consecuencia del temblor, a lo que Raleigh habría supuesto, que ese tal vez fue el epicentro del temblor, pero antes debería ver que no hubiera más grietas para descartar algún otro lugar, pero eso fue luego contradicho, ya que sí encontró más agujeros. A lo que Raleigh pensaría, bien, he encontrado algunas pistas, donde sacaría una hoja que tendría el mapa de las murallas, donde Raleigh comenzaría a dibujar sobre él y pensaría he encontrado algunas pistas dentro del Muro María y el Muro Ross, que me apuntan a varios distritos, pero no hay nada visible por arriba, a excepción de los agujeros y las grietas, lo que significa una cosa, los mutos están bajo tierra, pero en qué zona o en qué distrito, ya que de acuerdo a esto, varios lugares fueron el epicentro de los temblores, pero ¿qué estarían haciendo debajo de la tierra? No tiene sentido ya que por lo que vi en las islas en las que me enfrenté a ellos, los mutos destruyeron las ciudades y a sus habitantes, porque estarían cavando más y más, a lo que Raleigh sorprendido diría, eso es, tal vez lo que estén haciendo sean una cadena de túneles y los epicentros sean cavernas debajo de las ciudades, para que en un movimiento simultáneo derrumben todas las ciudades y así acaben con las personas de esta isla, a lo que Raleigh pensaría, pero ¿de qué manera podré llegar a los distritos, sin levantar sospechas? A lo que recordaría que unos soldados estarían hablando acerca de los reclutamientos de cadetes para las 3 secciones, a lo que diría, eso es, si me incluyó a una sección tal vez pueda moverme a cada distrito sin ningún problema, ya que ellos son los que se encargan de patrullar cada uno, entonces Raleigh se dirigiría a la ciudad, con Eren y los demás, transcurriría con normalidad donde, él les diría a Armin y Mikasa, que se uniría al cuerpo de exploración. Después de un tiempo, veíamos a Armin, Mikasa, Eren, Krista, Ymir, Annie, Bertolt, Reiner y los demás. En eso el instructor les comenzaría a preguntar a cada uno de los cadetes qué es lo que estaban haciendo ahí, donde el instructor pasaría enfrente de Raleigh y le diría ¿y tú quién diablos eres y qué es lo que quieres? A lo que él diría mi nombre es Raleigh Stroke, y mi objetivo es exterminar a todos los peligros que amenacen cualquier forma de vida, a lo que el instructor le diría, así que tú no tienes pensado como los otros cadetes servirle al rey, a lo que Raleigh diría, a mí no me interesa servirle a un estúpido que está sentado en un trono chupándose los dedos como un idiota, alguien como él no merece ser un rey es alguien que se preocupa por el pueblo, por la gente que le dio su título y si tengo que servirle a él, primero me convierto en comida de esas cosas llamadas titanes, antes que servirle, yo lucho por el bien de todos y tampoco me interesa tener algún reconocimiento. Ante esto el instructor se quedaría sorprendido, al igual que los demás cadetes, pero también les llamaría la atención que él dijo, a esas cosas llamadas titanes, como si él no supiera de ellos, luego miraría a Sasa, y pasaría con normalidad donde sería la hora de la cena, donde Eren les
estaría contando acerca del titán colosal y le preguntarían del titán acorazado, donde les diría que él es un titán común y corriente, pero también le preguntarían acerca del misterio de cómo los titanes fueron abatidos misteriosamente, así como de los temblores, a lo que Eren le diría que él no estuvo cuando ocurrió lo de los titanes, pero que del temblor tampoco sabía. En eso comenzaría su disputa con Jin. En ese momento Raleigh pasaría a un lado de ellos sin tomarles mucha importancia, a lo que Eren le diría, oye tú, a lo que Raleigh diría, ¿qué es lo que quieres? A lo que Eren diría, quisiera pedirte una disculpa por mi comportamiento de hace unos años, a lo que Raleigh le diría en forma de pregunta, ¿una disculpa? Espera, creo que me acuerdo, tú eras ese niño que se le opuso a unos soldados, a lo que Eren le diría que sí. En eso Raleigh le diría, bien, nunca escuché tu gracias mocoso, pero supongo que me conformo con tu disculpa, a lo que Eren le diría muchas gracias. En eso Raleigh le diría ¿cuál es tu nombre? A lo que Eren le diría, mi nombre es Eren Jaeger y le diría, Raleigh dime, ¿es cierto lo que dijiste hace un rato? En eso todos los cadetes prestarían atención a lo que Raleigh diría, cada palabra. Entonces Jin le diría arrogantemente, tú al igual que Eren son unos niños estúpidos, que no saben lo que dicen. En eso Raleigh, sin voltear a verlo le diría, en serio, escucha idiota, tú eres el menos indicado para hablar. Entre el tuyo y el de todos los objetivos de los demás, el tuyo, es una mierda, solo buscas tu propio bien y no ves el de los demás, pero ¿qué tal, si las cosas están al revés, y alguien más consiguiera lo que tú quieres y a ti no te toca nada? Dime, ¿no te molestaría que no cumpliera con su papel de proteger a los civiles y en su lugar solo vea su propio bien y todas esas aspiraciones prepotentes que tienes no se cumplirían y te bajarían de las nubes? Así que te sugiero que guardes la mierda que te sale de la boca, ya que aquí, quien es el niño estúpido, eres tú, al no tener objetivos que de verdad valgan la pena y que realmente no sabe lo que quiere. En eso todos los cadetes se quedarían sorprendidos por las palabras tan frías que le dijo Raleigh a Jin, pero que a la vez tenían mucha razón. En eso Jin vería a los demás y se levantaría, y le diría vuelve a decir eso y te juro que te, pero en eso Raleigh lo interrumpiría y le diría, ¿y qué harás si lo vuelvo a decir? Estúpido. En eso sonaría la campana, y Jin le diría, bueno, fue mi culpa, ¿te parece si hacemos las paces? En eso extendería su mano, pero Raleigh solo lo miraría, y le diría, como sea y se marcharía de ahí, sin decir nada más. En eso Jin vería a Eren y le diría a ti también, te pido una disculpa. En eso Eren le diría, está bien y se iría y al igual que la historia original, Mikasa dejaría en la friendzone a Jin XD. Al día siguiente comenzarían las pruebas de los equipos de las maniobras tridimensionales donde al igual que la historia original, todos pasarían menos Eren. En ese momento después de haber pasado la prueba Raleigh se iría del lugar, ya que él pensaría que mirar a los demás realizar su prueba sería una pérdida de tiempo. En eso, Raleigh llegaría a una zona alejada del campo de entrenamiento, donde vería una espesa arboleda y entraría en ella, donde vería un lago y diría, vaya, en esta isla los lagos están en todas partes, a lo que diría, espera, un lago muchas veces conecta con el mar, pero otras veces te llevan a otros lugares. Entonces este lago ¿a dónde llegará? En eso estaría a punto de meterse cuando alguien le diría, tú también te aburriste de estar ahí, a lo que Raleigh pararía en seco, y miraría hacia atrás viendo que ahí se encontraba Annie, a lo que este diría, sí, es bastante aburrido estarlos mirando y perder el tiempo, a lo que Annie le diría, por cierto, ¿qué es lo que estabas intentando hacer? A lo que Raleigh poco inquieto le diría, pues no, ya te lo había dicho, me aburrí y quise ver qué es lo que había aquí atrás, a lo que Annie, mirándolo con una mirada seria le diría, no es cierto, no te creo nada, estabas a punto de entrar al agua, a lo que se daría la vuelta y comenzaría a marcharse, pero en eso Raleigh le diría, no se lo digas a nadie por favor, a lo que Annie le diría, muy tarde, pero en eso Raleigh le diría, te conseguiré mucha comida que jamás has probado, a lo que Annie se detendría y le preguntaría, una comida que jamás probé y cómo vas a conseguirla, a lo que Raleigh le diría, tengo mis métodos, a lo que Annie lo miraría y se quedaría pensativa y le diría, bien, y se marcharía, a lo que Raleigh, frustrado, le diría, maldita sea, ya uno no puede estar solo, pero en eso miraría el lago y viendo que nadie más estuviera ahí, se metería en él, a lo que comenzaría a sumergirse más y más llegando a un canal subterráneo, donde después de un rato nadando, Raleigh vería
Una luz, donde saldría del agua, a lo que después miraría a su alrededor y diría sí que llegue a un bosque, bien de esta manera podré continuar de una manera más fácil, mi búsqueda. En eso Raleigh estaría caminando por un buen rato, donde no encontraría nada, en eso diría, mierda aquí no hay nada, supongo que ese lago no me condujo a ninguna parte, en eso Raleigh estaría a punto de marcharse cuando vería un agujero muy grande, incluso más grande que los que encontró, a lo que Raleigh estaría sorprendido y diría, un agujero, pero este es más grande y tiene más profundidad. En eso miraría a sus lados, viendo que nadie lo viera y brincaría dentro del agujero viendo que era bastante profundo. En eso llegaría por fin al fondo, donde prendiendo una antorcha vería que habían más túneles. En eso se sorprendería del tamaño que tenían, ya que él fácilmente con su forma de kaiju podría entrar sin problemas, a lo que Raleigh se introduciría más y más, llegando a decir que ese podría ser uno de los túneles, por donde los mutos se mueven, pero viendo que faltaba mucho por explorar diría, maldita sea tengo que explorar más adentro, pero si no regreso, comenzarán a sospechar de mi ausencia, pero sobre todo esa chica, puede que les diga lo que estaba a punto de hacer. En eso, Raleigh estaría a punto de irse, pero vería algo que le llamaría su atención, se acercaría más y más y vería que dentro de la caverna había un hueso. En eso Raleigh diría, ¿pero qué es esto? Y miraría que había más y más y más. Entonces Raleigh miraría hacia un cierto lugar y diría, ¿pero qué diablos? ¿Qué significa esto?